Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de tenerme entre ustedes. Estoy muy contento de poder acompañarles. Escuchando el mensaje de Monseñor Cheli, yo ya les puedo decir que voy a repetir casi lo mismo. Y esto se debe no solo porque me estoy copiando de Monseñor Cheli, sino sobre todo porque en estos 9 años de trabajo yo he tenido como maestro a él y a otras personas en las que hemos creado, creo yo, una comunión de pensamiento, de espiritualidad, incluso diría yo, del comunicador, y que vengo a compartir con ustedes que están proyectando la pastoral de la comunicación. Hablaban ayer, gracias al profesor, mencionaban también de un elemento muy importante que es el de la mística, de la espiritualidad. Y en mi intervención de hoy día voy a intentar juntar lo que es elementos eclesiales con los elementos de la comunicación que estamos viviendo el día de hoy. En estos años, cada año recibimos obispos de diferentes partes del mundo que vienen a visitar la Santa Sede en visita ad limina. Ellos envían sus reportes al Vaticano y son como 15 capítulos o más, y un capítulo es dedicado a la comunicación social, y donde ellos, por un lado, explican cuántas televisiones tienen, cuántas radios, cuántas oficinas de prensa y cuántos proyectos de comunicación. Y por otro lado, en una parte un poco más discursiva, van comentando cuáles son los desafíos doctrinales, pastorales de la comunicación social. Y pues ahí también se puede ver mucho material de primera mano, cómo nuestros pastores conciben la comunicación, porque al fin y al cabo ellos están están al frente de la barca de la diócesis, llevando adelante la pastoral en todos los ámbitos. Y como decía Monseñor Cheli, el ámbito de la comunicación también es un ámbito transversal a todo lo que es la vida eclesial. Entonces, he preparado un texto que me perdonarán ustedes, pero lo voy a leer porque quiero ser fiel a toda la estructura que les quiero compartir. Casi, yo diría, podemos hablar, me tendrían que soportar media hora, y después me comprometo a responder todas sus preguntas, que quizás es la parte más interesante, también comentándoles lo que es el momento de renovación, el momento de transición, de renovación de la curia, en concreto de la curia vaticana, en el aspecto de la comunicación social, porque al final de junio de este año, hace apenas pocos meses, el Papa nos sorprendió, como siempre hace, diciendo que tenemos un nuevo jefe, que hay una nueva Secretaría de Comunicación Social, y entonces de comunicación más bien. Entonces hablaríamos de eso también después, si les parece. He analizado y estudiado la acción comunicativa con la convicción basada en el principio de la encarnación, es decir, de que Dios actúa constantemente en el mundo, de que Cristo se hace presente en la sociedad por medio de su iglesia. Para ello, analizar la acción eclesial necesariamente con ojos de fe nos hace descubrir las huellas de Dios en la cotidianidad. Esto no implica anular o ignorar los aspectos humanos, o por así decirlo, sociales y naturales de la vida eclesial, sino ir más allá de estos y encontrar las exigencias más evidentes que la fe, actuante en un contexto concreto, plantea en el momento presente. Leer los signos de los tiempos. Presento algunas propuestas y criterios como posibles pistas de actuación de una pastoral de la comunicación que privilegia la comunicación en red, que es la que corresponde a la actualidad sobre todo. Después de recorrer la teología que el Concilio Vaticano II nos ha propuesto, el magisterio pontificio, el magisterio latinoamericano con el último documento de Aparecida, han ido construyendo en estos años en torno a la comunicación un norte muy claro. La comunicación debe ser concebida como camino para la comunión, y que en la actualidad
se vive de manera privilegiada en la dinámica de la red, que es lo que han hablado todo el día de ayer. El Magisterio Pontificio sobre la comunicación ha estado en constante ayornamiento, actualización, como testimonio de que la Iglesia acompaña el cambio profundo del mundo de las comunicaciones. Y el Papa Pablo VI tiene esa famosísima frase que tantas veces la hemos escuchado, que nos dice: la Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Expresión que refleja la importancia de la comunicación, aunque todavía la concibe desde una visión instrumental, clásica de los años 70 y 80, donde la comunicación social es sinónimo a instrumentos, a altoparlantes, ¿no? A la comunicación masiva, donde uno habla y los demás escuchan. Con la difusión de Internet y la mediatización de la cultura en la mitad de los años 90, el Magisterio Pontificio también inicia un proceso de cambio, de discernimiento, en el que se preguntó cómo las nuevas tecnologías están iniciando a cambiar la sociedad. Y es el Papa Juan Pablo II quien propone un cambio de mentalidad en este magisterio, una renovación pastoral hacia los medios, porque asume que las comunicaciones sociales comprenden diversos ámbitos de expresión de la fe y afirma, y cito: los cristianos deberán tener en cuenta la cultura mediática en la que viven. Ya no se habla más de instrumentos, se habla de cultura. Se abre los ojos a una cultura mediática presente en todos los espacios de la sociedad. Ese es un gran salto y es muy importante. Es el último documento de Juan Pablo II, el rápido desarrollo. Con Benedicto XVI hay una maduración en ese magisterio sobre la comunicación. El Magisterio Pontificio con Benedicto XVI inicia a reflexionar sobre el desafío de la cultura digital. Ustedes ven el cambio de instrumentos a cultura mediática y ya con Benedicto XVI a cultura digital, proponiendo a los comunicadores el rol de la diaconía de la cultura. De sus 8 mensajes para la Jornada Mundial de la Comunicación, 5 profundizaron en los desafíos del nuevo ambiente comunicativo, conformado por las nuevas tecnologías de la comunicación. Ya no se habla de usar instrumentos, sino de ser y estar en los nuevos espacios creados por la comunicación, en concreto en las TICs, que son consideradas ya como una extensión de la persona humana. Por ejemplo, el teléfono celular, para muchos ya no podemos estar sin él, porque es ya como una extensión nuestra. Y no se diga ya de las generaciones jóvenes. Por lo tanto, ya podemos afirmar que así como el Magisterio Pontificio sobre la comunicación se actualizó, la pastoral de la comunicación en las iglesias locales no pueden quedarse ancoradas a paradigmas extemporáneos, sino que debe ser planificada desde una vocación de diaconía de la cultura. Ser diáconos, servidores de la cultura actual. Así menciono algunos criterios pastorales, convencido que servirán a fundamentar un plan pastoral o una estrategia de comunicación que responda a los desafíos de la sociedad actual. ¿Qué imagen de iglesia y qué imagen de Dios comunicamos? Como cada miembro de la iglesia va madurando la experiencia de Dios. Si nosotros estamos aquí, en definitiva es porque en algún momento de nuestra vida hemos encontrado a Cristo. Esa experiencia de Cristo con el tiempo se va transformando. A veces puede ser como un fuego que va creciendo o más bien como una candela, una velita que se va apagando. Y para nosotros los comunicadores católicos podríamos decir que una premisa: dime qué eclesiología tienes en tu corazón y en tu mente, qué experiencia de Dios tienes tú, y yo te diré cómo comunicas. ¿Qué eclesiología, qué imagen de iglesia, qué imagen de Dios tienes tú en tu corazón, en tu vida, en tu experiencia? Y yo te diré cómo comunicas.
Existe el riesgo de concebir la iglesia como una torre de marfil, extraña a los problemas del mundo y que comunica a través de edictos, de proclamas, de sentencias, muchas veces para condenar o solo para defendernos de los ataques que sufrimos. Pero tantas veces también la iglesia para la sociedad es la iglesia del no. No hagas esto, no se hace este otro, etc. Desde esta situación, la comunicación viene concebida, como decía ya, como altoparlantes, donde la capacidad de diálogo viene anulada y se corre el riesgo casi inconsciente de atrincherarse y aislarse de la realidad. El mundo es concebido como un lugar del cual hay que huir, del cual hay que escapar, y no tanto como una tierra de misión en esta experiencia. Y gracias a Dios tenemos un Papa que nos recuerda la verdadera misión de la Iglesia. El Papa Francisco subraya reiteradamente el desafío de salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Antes del Papa Francisco no había esa redundancia casi de la palabra periferias existenciales. Y no puede ser solamente una moda, sino tiene que ser una convicción. Recordando que la iglesia debe salir a las periferias existenciales, incluso con el riesgo de equivocarse. Y el Papa Francisco lo repite: prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada incluso, por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. En Evangelii Gaudium, número 20. La relación entre la iglesia y la comunicación no es un problema técnico, sino que toca la dimensión más íntima de la iglesia, de la vida de la iglesia, es decir, la cercanía y acompañamiento de la humanidad. Lo que nos decía Monseñor Celli, un agente de pastoral ha de ser interpelado por la exigencia y la radicalidad del mensaje evangélico. Aquí, por ejemplo, corremos el riesgo con el actual Papa que nosotros, los comunicadores y la sociedad en general, se quede en el signo del beso del niño, en el abrazo al enfermo, como una bonita imagen para ponerla en Facebook. Pero ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Cuál es la radicalidad de la exigencia que nos está recordando el mensaje del Evangelio? Papa Francisco nos ha recordado la imagen de la iglesia que él tiene. Para él, lo decía en una entrevista a la Civiltà Católica, la iglesia para él es un hospital, es como un hospital después de una batalla, donde la gente va a curar sus heridas. Y que en todo caso la iglesia mira con simpatía al hombre y a la mujer de hoy, acompañando su camino a ritmo de peregrino. A ritmo de peregrino, es decir, no delante de él ni tampoco detrás, sino a ritmo de peregrino, al lado de la gente, sabiendo dialogar con ellos como Cristo hizo con los discípulos de Maús. Incluso nos dice, entrando en su obscuridad y en su situación de desánimo a fin de acompañarlos. Y sigo citando al Papa. Nos dice, dialogar significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir, acoger su punto de vista, sus propuestas. Dialogar no significa renunciar a las propias ideas y tradiciones. No tenemos que tener miedo. Sino que significa dejar la pretensión de que nosotros siempre tenemos la razón, de que nuestras ideas y tradiciones, nos dice, sean las únicas y absolutas. Esto lo dice el Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial del año pasado, 2014. Según esta eclesiología, con esta imagen de iglesia, comunicar significa asumir una actitud dialogante, permaneciendo disponibles a dar razón de nuestra fe, discerniendo si nuestra experiencia de iglesia, en alguna manera, ha sido responsable de alejar a algunos hijos de Dios. Es una parte un poco fuerte, pero cito al Papa. El Papa se pregunta, ¿tal vez la iglesia se ha mostrado demasiado débil,
demasiado lejana de sus necesidades, demasiado pobre para responder a sus inquietudes, demasiado fría para con ellos, con la gente, demasiado autorreferencial, prisionera de su propio lenguaje rígido. Tal vez el mundo parece haber convertido a la iglesia en una reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas cuestiones. Quizás la iglesia tenía respuestas para la infancia del hombre, pero no para su edad adulta. Es una citación en el discurso al episcopado brasilero del Papa Francisco cuando estuvo en Río de Janeiro. Ante este panorama hace falta una iglesia capaz de acompañar y de ir más allá del mero escuchar. Una iglesia que acompaña en el camino poniéndose en marcha con la gente, que pueda descifrar esa noche que entraña la fuga de Jerusalén de tantos hermanos y hermanas. En el mismo discurso, es lo que dice el Papa. Y recientemente el Papa Francisco, cuando cerró los trabajos hace un año del sínodo de los obispos sobre la familia, dio un discurso que para muchos fue maravilloso. Hubo algunos obispos, ustedes saben el clima que se vive en aquel sínodo como en este, de algunas tensiones, de algún ponerse de acuerdo con todo lo que significa generar consensos. El Papa al final dio un mensaje magistral. En él decía lo siguiente: nos dio una poderosa imagen que no puede ser ignorada al proyectar la pastoral de la comunicación. Se refirió una vez más a la iglesia como madre fértil y maestra, premurosa, que no tiene miedo de remangarse sus vestidos para versar el aceite y el vino en las heridas de los hombres, que no mira la humanidad desde un castillo de cristal para juzgar, para clasificar a las personas. Esta es nuestra familia, dice el Papa. La iglesia, una, santa, católica y apostólica, formada por pecadores necesitados de su misericordia. Es la iglesia que no tiene miedo de comer o beber con las prostitutas y publicanos, los pecadores, y no solo a los justos, a quienes creen que son perfectos. La iglesia que no se avergüenza de un hermano que ha caído, que no finge ignorarlo, sino que se siente involucrada y casi obligada a levantarlo y ayudarle a retomar el camino. Esa es la imagen de iglesia para el Papa Francisco, que compartió estas palabras hace un año cuando cerraba el sínodo de los obispos sobre la familia. Y bueno, hablaría sobre la presencia cristiana, una vez ya, digamos, subrayado varias veces el mensaje eclesial. ¿Qué imagen de Dios, qué imagen de iglesia tienes y cómo estás comunicando esa imagen? Hablaba también Monseñor Chele de una presencia cristiana. En el ámbito de la comunicación no tiene que ver con la adquisición de instrumentos o de tecnologías. No porque tengamos una oficina llena de tecnología es que estamos presentes y comunicando bien. No se trata de recibir formación técnica para apoderarse de las TICs, sino de habitar cristianamente los nuevos espacios comunicativos, sin la pretensión de ser los únicos que tienen la razón, pero también buscando con respeto y abiertos al diálogo nuevas formas de transmisión de la verdad. Habitar cristianamente quiere decir saber dialogar, saber confrontarse, no entrar en una guerra de ideas. Y para explicar mejor esto, me refiero al iluminante magisterio del Papa Benedicto XVI, que en un discurso al mundo de la cultura dijo lo siguiente: para nosotros los cristianos, la verdad, con B mayúscula, es divina, es el logos eterno, que tomó expresión humana en Jesucristo, que pudo afirmar con objetividad: yo soy la verdad. La convivencia de la Iglesia con su firme adhesión al carácter perenne de la verdad, con el respeto por otras verdades, entre comillas y con minúscula, o con la verdad de otros, es algo que la Iglesia misma está aprendiendo.
Lo dice Benedicto XVI, a quien tachaban de totalmente rigidísimo. Él es el que dice a la cultura, al mundo de la cultura: conversemos. Nosotros los cristianos tenemos a nuestro Cristo, a quien consideramos la verdad con mayúscula, el logos, la razón de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra fe. Pero sin duda que también cada uno tiene sus verdades con B minúscula. Entremos en diálogo. Así, esta presencia cristiana también ha de ser una presencia crítica y que diferencie el bien del mal, cuidando de no caer en un optimismo ingenuo que imagina que para evangelizar hay que bombardear mensajes religiosos, o que el discipulado en las nuevas tecnologías está desligado de un encuentro interpersonal y comunitario con el Señor. No basta programar nuestras redes sociales para que cada hora te pongan ahí un mensaje, y eso no significa que estás evangelizando, no significa que estás presente cristianamente en el mundo digital. Las tres prioridades de la presencia cristiana en la comunicación serían la comunión, la comunidad y el servicio. El lenguaje. Recientemente en este sínodo que se está viviendo estos días, uno de los temas que salió reiterativamente y que diría yo puso de acuerdo a todos, es de que la iglesia debe cambiar un lenguaje que sea más entendible. Y de hecho uno de los mayores desafíos al que se enfrenta actualmente la iglesia es que muchos de sus miembros, en particular los que pertenecen a las generaciones precedentes a las nuevas tecnologías, permanecen en el paradigma del púlpito. Yo agarro el micrófono y no lo suelto. Estoy aquí hablando y ustedes escuchan. El lenguaje no tiene que ver solo con palabras, sino que se refiere en primer lugar al modo en el que la iglesia mantiene sus conversaciones. Es necesario aprender un nuevo lenguaje para poder interactuar con el continente digital. Los nuevos medios son diferentes. Uno puede hablar, reflexionar, decir algo, y si a los demás no les gusta o no están de acuerdo o tienen algo que añadir, lo harán saber interactuando y participando con las nuevas características de los medios. Los miembros de la iglesia han de estar preparados para dar respuestas y entablar un diálogo real de ida y de venida. Podemos subrayar 3 actitudes del magisterio del Papa Francisco: escuchar, conversar y animar. Ahora, la forma de comunicar. Todavía la iglesia elabora numerosos textos. Había un amigo que me decía, vivimos en la época de la Papelorum Progressio, ¿no? Donde dictamos encíclicas, cartas y entrevistas. Monseñor Celli va mucho más allá cuando dice, un obispo se cree que ya es, como dicen en Argentina, la última chupada del mate, cuando sube su homilía en internet, así de 3 hojas. Y él dice, ¿quién va a leer todo eso? Es un desafío, sin duda. Toda esa reflexión, de hecho, que estoy queriendo presentar, no significa deshacer los medios tradicionales. Los periódicos, las encíclicas, los discursos son necesarios, pero necesitan ser integrados. Es decir, el mensaje de Laudato Si o las últimas encíclicas del Papa evidentemente no pueden ser sintetizadas en un tuit. Tenemos que ir al texto original, pero tienen que ser integradas con un cierto lenguaje y con una cierta forma de comunicar. No se pone en duda que los textos sean fundamentales, pero es necesario asumir que en el nuevo ambiente comunicativo la cantidad de tiempo que la gente dedica a un texto en principio es muy corta, por lo que es necesario encontrar simultáneamente otras formas acordes al nuevo contexto. Así como la iglesia fue capaz de encontrar formas de comunicación a través del arte, de la pintura, de los vitrales, de la música, en esta nueva era la iglesia ha de ser creativa para alcanzar no solo al intelecto, sino también al corazón, a la emotividad de las personas. Mucha gente encuentra al mundo actual frío, duro, difícil. Somos demasiado egoístas para ser felices. La gente necesita ánimo y esperanza.
Eso de que somos demasiado demasiado egoístas para ser felices, es mi frase, así que por favor, no se la copien. Será necesario utilizar una terminología sencilla para explicar la fe, sin dar por descontado que las personas conocen el significado de muchas de las palabras que utilizamos, incluidas palabras como incluso evangelización, ¿qué significa para un joven de la calle? Y mucho más, por ejemplo, nulidad matrimonial. La gente en general, la prensa, la nulidad matrimonial la ha entendido como el divorcio católico. Y el Papa tuvo que salir en el avión cuando volvía en su último viaje de Estados Unidos a explicar. La terminología es muy importante. Cuando hablamos a la sociedad de teología o de liturgia, tomemos en cuenta que hablar en difícil no es sinónimo de ser inteligentes. Para exponer ideas ricas y articuladas, primero hay que hacerse una iglesia cercana, con un lenguaje que llegue primero al corazón antes que la mente. Eso, por ejemplo, ustedes lo saben bien en los videos que compartimos en las redes sociales, en el mundo de la publicidad. El testimonio. Es necesario tener presente constantemente que la iglesia, como nos decía Monseñor Cheli, crece por atracción y no por proselitismo. Por lo que resulta imperioso que los cristianos asuman su papel de discípulos y misioneros. La gente juzga a la iglesia por lo que ve o lo que logra comprender. El testimonio ha sido siempre un modo privilegiado de comunicar el Evangelio. Cito a Papa Francisco: todo bautizado es cristóforo, es decir, portador de Cristo, como decían los antiguos padres. Quien ha encontrado a Cristo, como la samaritana del pozo, no puede tener para sí esta experiencia, sino que siente el deseo de compartirla para llevar a otros a Jesús. Habría que preguntar a todos los que nos encontramos en la calle, añadiría yo, si perciben en nuestra vida el calor de la fe, si viven en nuestro rostro la alegría de haber encontrado a Cristo. Se ha de tener una renovada conciencia de quiénes somos, siendo auténticos, coherentes, respetuosos con los demás en el mundo de comportarse, en el mundo donde estamos, en lo que se dice, en la paciencia, en la tolerancia. En todo ello, los demás verán algo que les mueva a pensar que allí hay algo genuino que vale la pena conocer. Ese es el testimonio. Este testimonio se puede realizar promocionando una participación activa en la vida de la iglesia, con una interactividad descentralizada. Iglesia no solamente son los pastores, sino todos los bautizados. Los laicos necesitan conocer qué debates hay, en qué niveles se desarrollan y asumir la responsabilidad de dialogar con otras personas en un lenguaje apropiado para estas, en una cultura y en un contexto que funcionen para ellas, de forma que no se escuche solamente la voz del Papa o la voz de los obispos, sino que cada miembro de la iglesia, cada comunicador, cada agente de pastoral, se sienta libre de aportar su propia respuesta a la pregunta: ¿y quién dices que soy yo? Eso también se llama subsidiariedad. No es sano acudir al centro para todo, sino que es necesario pensar globalmente y actuar localmente. Será muy importante mostrar a las personas lo que está pasando dentro de las iglesias particulares, en vez de solo contarlo. La imagen de la iglesia que muchas personas tienen está marcada solo por los hechos penosos y negativos. Es necesario entonces mostrar la vida de la iglesia, en particular a nivel local, donde la iglesia se preocupa por las personas, les da de comer, los alberga, les da apoyo, las fortalece y los cuida. De esa iglesia nadie habla. Para todo esto también es importante la formación. Como usted decía, profesor, es tan bueno como una persona que dice sí, y es tan bueno como una persona que dice no. No basta la buena voluntad.
Además de conocer la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia en el ámbito de la comunicación, es necesario que un agente de pastoral posea un mínimo de habilidades, algunas habilidades básicas para entrar en diálogo con las personas o instituciones interesadas o no en la iglesia. Porque hay gente que viene no por interés, sino porque le fuerzan a escribir algo sobre la iglesia. Tenemos que saber estar preparados también para relaciones públicas, un mínimo de psicología. El ámbito de la comunicación es vasto, es muy difícil tener todos los conocimientos técnicos y específicos. Sin embargo, los comunicadores católicos y responsables de la pastoral de la comunicación necesitan poseer habilidades y conocimientos de la comunicación contemporánea. Para que la pastoral de la comunicación se fortalezca, es necesario estar abiertos a la formación permanente, no pensar que ya lo sabemos todo o que ya hemos llegado a un punto donde ya no vale la pena más estudiar. Hay que aprovechar los espacios de formación. No basta, de nuevo repito, no basta la buena voluntad. Existen varios centros de formación universitarios y de nivel técnico que están afiliados a la Iglesia Católica. En México hay bastantes. Esos organismos ofrecen la posibilidad de formación profesional y técnica en el ámbito de la comunicación. Podemos aprovecharlos. Quisiera hablar ahora de potenciar la comunicación en red, que como les decía, creo yo, tengo la convicción que más que nunca ahora corresponde la comunicación, más que nunca se mueve hoy en día en red. Como comunicadores, como agentes de pastoral de la comunicación, debemos seguir impulsando la comunicación en red dentro de la iglesia, iniciando desde las dinámicas de trabajo en las oficinas eclesiásticas. No se trata de la actualización de las rutinas diarias según los criterios del mundo, sino por el contrario, un ponerse en línea con la dinámica de la comunión que exige el Evangelio en el mundo de hoy, siguiendo las huellas de Dios en la sociedad que nos ha tocado vivir. Diría también del discernimiento pastoral, de saber leer los signos de los tiempos. Ofrezco algunas pistas para romper la inercia en el tipo de organización interna de tantas oficinas eclesiales que aún encuentran dificultad a asumir un trabajo en red. La transformación del modo de comunicar ha revolucionado también la organización del trabajo. Las empresas saben que están ante el dilema de innovarse o morir. Se habla de creatividad, de reinventarse, aunque no siempre se sepa muy bien cómo hacerlo. Pero las empresas sí tienen que reinventarse o desaparecen. Obviamente la iglesia no es una empresa, no es una ONG. Ni su supervivencia está en peligro por esa causa. Es evidente, sin embargo, la urgencia de un cambio organizativo también dentro de nuestras estructuras, que le permita seguir caminando a ritmo de peregrino, es decir, al lado de las personas, no atrás ni tampoco adelante. El gran desafío de actualizar la organización y la actualización de las instituciones eclesiásticas toca toda la pastoral de la iglesia, y se concretiza desde los pequeños organismos hasta los más grandes, obispos, parroquias, conferencias episcopales, congregaciones religiosas, movimientos de laicos, etcétera, que sin ser del mundo, están en el mundo e interactúan con él para anunciar el Evangelio. El nuevo ambiente de la comunicación está cambiando aceleradamente hacia una interacción en red fluida, ágil, dialógica, transparente, que interpela a la iglesia, pero esta todavía no actúa en red lo suficiente. El problema parece ser sobre todo cultural y de estructuras institucionales. ¿Qué hacer en el ámbito comunicativo de la iglesia? La ecuación mayor presencia a mejor comunicación no es válido. No piensen que porque tenemos más radios católicas o más periódicos o más sitios web, estamos comunicando mejor. Si estas iniciativas no tienen un mínimo de coordinación entre sí, definitivamente más
presencia no significa mejor comunicación. Y esto hay que tenerlo en cuenta. En México, por ejemplo, aparte del portal web de la Conferencia Episcopal, yo me pregunto, si quiero saber cómo está yendo la vida de la iglesia a nivel nacional, ¿dónde voy a verlo? No sé si haya una iniciativa que logre coordinar a nivel nacional o macro regional las iniciativas. No sé si sea posible, por ejemplo, que una vez en la historia de nuestra iglesia moderna en México, todas las portadas o todas las notas principales de los periódicos católicos lleven una temática específica gracias a una estrategia, gracias a una decisión. Bueno, pues entonces hay que desfragmentar el trabajo. Un aspecto para potenciar la comunicación eclesial en red será desfragmentar el trabajo dentro de las instituciones. Los bautizados y bautizadas, animados por el magisterio pontificio, hoy en día participan en las ágoras comunicativas. Hay muchas iniciativas, no solamente diocesanas. La comunicación eclesial no se reduce a las diócesis, a las comisiones. No somos dueños de la comunicación. Hay congregaciones religiosas, hay movimientos, hay iniciativas privadas que son tan válidas o a veces mejores de las que nosotros estamos llevando con fatiga en nuestras diócesis. Entonces, los laicos van participando, dialogando con las personas de nuestro tiempo, anunciando en estas plazas el Evangelio. Ellos necesitan compañía. Por un lado, en el ámbito individual, la mentalidad ha cambiado y por eso vemos, por ejemplo, una amplia presencia católica en las redes sociales, en los periódicos, en los programas de radio. Pero por otro lado, existen otros ámbitos de la vida, de las instituciones eclesiales, que siguen inalterados. Internamente aún no viven en red, aún existen estructuras eclesiales ancladas en una visión comunicativa y organizacional obsoleta. Algunos teólogos dirían enferma de jerarcología, mientras que en el mundo fluctúa el mundo en una sociedad líquida, donde todo va cambiando. Yo no estoy diciendo que tenemos que transformarnos así, estoy diciendo de tomar en cuenta el contexto en el que estamos viviendo. A cada fase histórica le corresponde una imagen de Dios que ha sido subrayada, una eclesiología propia de la época. Y las instituciones, más que las personas, las conservan y prolongan en el tiempo, como ya he afirmado. La comunicación y la vida cotidiana emergen de la imagen o de la experiencia de Dios. Todas las instituciones eclesiales tienen aspectos que pertenecen a su naturaleza misma, que son perennes, que no pueden ser cambiadas. Y surgen del núcleo íntimo de la iglesia y de los carismas fundacionales. Pero también hay muchos aspectos que son residuos que se han ido quedando, acumulando de otras épocas históricas y son perfectamente prescindibles. Por lo cual es urgente discernir los elementos fundamentales de la institución para conservarlos y abandonar los aspectos superficiales, aunque muy arraigados, pero que obstaculizan la tarea de evangelización. El proceso de renovación pastoral exige migrar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera. Eso lo hemos escuchado de Monseñor Cheli también. Parafraseando al Papa Francisco, tendríamos que dejar la zona de confort, el comfort zone. Abrirse al cambio. ¿Estamos abiertos al cambio? Todo lo que pueda decir a continuación, si hay, es así teórico. Si hay alguna referencia a la realidad, es pura casualidad. Los siguientes ejemplos ponen de manifiesto cómo algunas prácticas organizativas, comunicativas del pasado pueden obstaculizar la pastoral. Por ejemplo, un ejecutivo de comunicación se entera por la prensa que su jefe o vecino de oficina ha hecho una importante publicación.
o encargado de prensa se entera por la prensa que acaban de nombrarle un nuevo obispo. Las fechas de los encuentros organizativos de las oficinas coinciden entre sí o se entrecruzan. O, por ejemplo, la información práctica de la institución está centralizada en una persona que está ausente, que está de vacaciones, o que está de viaje, o que está en un encuentro nacional de comunicadores. Los responsables de oficinas que deberían trabajar conjuntamente no tienen costumbre ni cauces normales para reunirse u organizarse. Son situaciones que reflejan, como ejemplo, un cierto tipo de paradigma organizacional arraigados en las instituciones eclesiales. Es una forma predigital de trabajar, caracterizada por oficinas especializadas que trabajan aisladamente, de tecnología digital incluso, pero usada con criterios de trabajo individual. Ahí vemos quizás al padrecito que dice, he informatizado la parroquia, y lo único que ha hecho es comprar una computadora. Incomunicación entre los miembros de un entorno laboral. Comunicación vertical, unidireccional, hacia adentro y hacia afuera de la institución. Visión solo geográfica de la interacción con el mundo. Tiempos de respuesta lentos e independientes de la sociedad. Calendarios y agendas particulares e inconexas entre las oficinas. Documentación propia e independiente entre las oficinas. Redundancia de hacer lo mismo varias veces. Separación entre las instancias decisionales y los servicios de comunicación. Temor a ofrecer información. Añadiría una pregunta: ¿cómo las secretarias o nuestras asistentes contestan el teléfono? Que es la primera impresión de nuestras instituciones. En cambio, el nuevo ámbito comunicativo marcado por la cultura digital, por la red, exige tecnologías seleccionadas al servicio del flujo comunicativo deseado. Comunicación frecuente entre los responsables de pastorales específicas y los equipos pastorales. Eso significa un poquito más de reuniones de coordinación. Promoción del trabajo de equipo y la creatividad conjunta. Visión interdisciplinar y multifocal de los problemas. Tiempos de respuesta discretamente breves. Calendarios, agendas y archivos documentales compartidos, estrecho contacto entre las instancias decisionales y los servicios de comunicación, la transparencia como un desafío. Queda claro que son dos modelos de comunicación organizacional que se encuentran en los polos opuestos. Una red egocéntrica, una red multicéntrica. En el primer caso, la falta de comunicación entre oficinas es evidente. Todos están conectados o dependientes de la persona u organismo que dirige, pero no interactúan entre sí. En el segundo modelo, la persona o institución dirigente asume el rol importante de transformarse en un nodo de conexión entre nodo, de animador de la comunicación. Entre los actores de la pastoral de la comunicación. Estos dos modelos están conviviendo en la misma época histórica en nuestra institución, pero es indudable la necesidad de profundizar también, de hacer teología aplicada de esto, profundizar en una eclesiología de comunión para fundamentar bien las dinámicas comunicativas. Así, las comisiones de comunicación de las conferencias episcopales o las comisiones de comunicación de las diócesis tendrán que tener un rol de animadores de la comunicación, con la misión de suscitar la construcción de redes multicéntricas, suscitar la comunicación en la vida de la Iglesia, con nodos de comunicación activos. Para alcanzar este objetivo es indispensable que entre los actores de la comunicación se logre acordar y alcanzar estándares de calidad en forma y en contenido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿por qué no hacer programas de radio que se puedan redistribuir entre ustedes? Pero eso significa realizar estándares de forma y de contenido, porque habrá un cierto tipo de calidad de megabytes en el video,
en la fotografía, en el audio, etc. Esos son los estándares que los animadores, que los nodos deben definir. Y los que están aquí son o deberían ser de los nodos animadores. A mayor actividad de un nodo de comunicación eclesial, le corresponde mayor responsabilidad frente al entorno eclesial. Las comisiones nacionales o diocesanas de comunicación, por su naturaleza, tienen la posibilidad de convocar a encuentros de formación, congresos y distintos espacios de intercambio entre los nudos activos y las realidades comunicativas más pequeñas. Como decía antes, la comunicación en la iglesia no solamente es la comunicación diocesana, es mucho más amplia. Abandonar entonces el viejo esquema de ser el nudo egocéntrico del sistema comunicativo. El actual pontificado, Papa Francisco, está rescatando la validez moral de arriesgarse a experimentar nuevos caminos misioneros. Arriesgarse, amigos, no significa al 100% ganar. Muchas veces también se accidenta uno cuando se arriesga. Por lo tanto, a los responsables de la comunicación eclesial les corresponderá aceptar la necesidad de una formación permanente para abandonar las teorías de la comunicación caducas frente al nuevo escenario comunicativo, aprender a gestionar la complejidad del entorno, y creo que esto lo hacemos bien porque tenemos que ser multitask, en ese sentido, aprender a gestionar la complejidad del entorno, gestionar las respuestas de los interlocutores en la red, aprender a gestionar y coordinar la pluralidad de visiones, experimentar otros lenguajes en diversas plataformas, renunciar a una forma vertical de control de la información, confiar más en la autoridad moral de la coherencia que basarse únicamente en la autoridad del cargo. Finalmente, quisiera concluir con el convencimiento que resulta urgente que nuestros obispos, nuestros pastores, fortalezcan las comisiones de comunicación en sus diócesis, apoyen la celebración de la Jornada Mundial de la Comunicación, lleven adelante la unificación de criterios para la formación de los seminaristas en el ámbito de la comunicación. Allí donde sea posible, designen un portavoz. Como un ejemplo claro, en la Arquidiócesis de Lima, en el seminario, no existe ninguna lección planificada o ni siquiera prevista sobre comunicación, ningún espacio de formación para los futuros sacerdotes. Y veo que también en la tesis doctoral que hice, en Colombia, que es un país también que está muy adelante en la pastoral, no hay un criterio común en la formación de los futuros sacerdotes en comunicación social. No hay un pensum común para la formación de comunicación social. No sé cómo sea aquí en México. Pero estas acciones, de todas maneras, como gran deseo, como una aspiración, tendrían que ser realizadas de manera capilar, impulsadas desde la Santa Sede, continuando por la Conferencia Episcopal y llegando a cada diócesis. Y en ese sentido es en el que hemos estado trabajando con las indicaciones de Monseñor Celli. Antes de terminar, un momento de publicidad, porque como instrumento desde el Dicasterio de las Comunicaciones, desde hace años estamos animando la construcción de esta base de datos, que es como unas páginas amarillas de los comunicadores, de los organismos de comunicación, donde está en español también, donde están los datos de contacto de las agencias de información, de las oficinas de comunicación, de las escuelas, institutos o facultades de comunicación, productores, radios católicas, televisiones católicas, periódicos de todo el mundo. Es un wiki. Agradezco al Padre Antonio, al Padre Javier y también agradezco desde ya a Osvaldo, que se comprometió a poner los datos de las comisiones de comunicación de México. Entonces, cuando se abre un dato, si te vas a última entrada y puedes poner, por ejemplo, Albania, se abre una página con los datos de contacto, datos públicos, es decir, la dirección email, la dirección web,
la página web, se puede enviar un correo. Si uno no está logueado, se puede enviar el correo. Si estás logueado, puedes ya ver el correo. Y en todo caso, puedes editar, porque es un wiki, es construcción colaborativa. ¿Y por qué les muestro este proyecto, el cual me encargaron hacerlo hace algunos años? Porque evidentemente es absurdo pensar que podemos hacer un plan de comunicación, un proyecto de comunicación, si no sabemos quiénes somos, si no sabemos qué hay en nuestro entorno. Y este es un instrumento que ya poco a poco nos permite, en algunas regiones más que otras menos, ver con qué contamos para poder luego proyectar. O también hacer, por decirles una cosa, todo África tiene cerca de 200 radios católicas. Solo Brasil tiene más de 200. Entonces también es un termómetro para saber la comunicación, cómo estamos en comunicación en la Iglesia Católica. Muchas gracias y después preguntas. Tienen la radio, pues entonces el que va a inscribir es el director de la radio, porque nosotros, tanto Toño como yo, tenemos un filtro, o sea, no entra, es que a mí me gustaría saber de todos, pues no es para eso esa página, o sea, es un directorio de medios de comunicación, porque si toca que de repente, por alguna razón alguien sale de aquí y dice, pues oye, hay una página donde te puedes registrar, y mandan la información, y cuando les pregunto, porque les mando correo, me dicen, no, es que yo estoy en tal parroquia, no, es que eso no es para ti. O sea, esto es para medios de comunicación de la arquidiócesis o así, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Sí. Bueno, creo que me he extendido un poco, ¿no? Pensé que iba a hablar solo media hora, pero pasaríamos a las preguntas y respuestas rápidas. Y antes que me hagan la pregunta, ya que todo el mundo quiere saber, yo se los explico cómo están las cosas en el Vaticano en cuestión de comunicación. Es decir, yo comparto con ustedes lo que sé, lo que puedo y lo que debo. Luego ya cuando tengo mi opinión personal se los digo para no confundir. Pero en el Vaticano, la Santa Sede, hay que ver dos cosas. Concebir la Santa Sede es como la sede de Pedro, el centro de la Iglesia Católica en ese sentido, porque es nuestra fe apostólica, petrina allí, donde desde esa sede se anima también a la comunicación social, se anima a que la Iglesia esté presente. Esa es la razón por la que yo estoy aquí, no para enseñar, estoy acompañándoles, y eso es lo que me gusta de estar con ustedes. Me siento una persona que estoy acompañando. Otra cosa es el Vaticano concebido como Estado, ciudad del Vaticano, un Estado para todos los efectos que por supuesto tiene que tener una comunicación institucional, tiene que tener una infraestructura de un portavoz de la sala de prensa. Con el tiempo se ha añadido una radio, se ha añadido hace varios siglos, el periódico de la Santa Sede. Con el tiempo ha nacido el Centro Televisivo Vaticano, que lo único que hace es grabar la imagen en video del Papa. No es una televisión, pero esas imágenes las redistribuye a todo el mundo. Hay un servicio fotográfico, hay una agencia de noticias que es Fides, hay el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, que como les decía tiene esa misión de animar, de estar presente, de acompañar la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a través de los años? Esta estructura, para hablar con mucha honestidad, se ha ido caducando, se ha ido volviéndose cada vez más pesante. Piensen ustedes que en la Radio Vaticana, ¿cuánta gente cree que trabaja en la Radio Vaticana? Trabajan 400 personas, más de 400 personas. Y hay otras oficinas donde falta gente para que trabaje en comunicación.
ha habido con el tiempo una situación de duplicidad, de acciones. Un discurso que el Papa dice, por ejemplo, en español, cuando tiene que traducirse al inglés, la radio por los tiempos de la prensa lo traduce al inglés, pero también el Observatorio Romano para hacer un artículo lo traduce al inglés, y a lo mejor otra instancia del Vaticano de comunicación lo traduce. Y después de 48 horas llega recién la traducción oficial a través de la Secretaría de Estado, porque es un discurso del Papa, es magisterio. Entonces eso ya luego viene publicado a través de la oficina de Internet que maneja Vatican.va, y viene publicado en la web y en los libros que tengan oficiales, en los medios oficialísimos. Entonces ha habido como una, diría yo, esto es opinión personal, casi como una esquizofrenia comunicativa por los tiempos que se nos exige la vida real y los tiempos normales que requiere una institución cuando se está hablando de magisterio. En todo caso, esto que estoy hablando de la comunicación, en cierto sentido, podría también ser aplicado a otras instancias de la curia, por lo cual era necesario la reforma. Y los cardenales, cuando eligieron un papa, dijeron que había que reformar esta curia, este centro administrativo, que es necesario, pero que tiene que ser mucho más ligero, tiene que ser mucho más funcional, tiene que estar en una dinámica de verdadero servicio. Y entonces el Papa, un buen día, porque no se esperaba tan rápido, que dé un motu propio, creando la Secretaría de la Comunicación. ¿Ya? Esa Secretaría de la Comunicación nace después de varios estudios, se hicieron un estudio, otros estudios, y ya se pensaba que a lo mejor eso iba para mucho tiempo, pero el Papa, como da sorpresivamente una decisión, creó un paraguas, diría yo, donde hay un jefe bastante joven, porque tiene 54 años, no es un obispo, es un profesor de comunicación, es un cinematográfico, es experto en cinematografía, es de Milán, y era el director del Centro Televisivo Vaticano. Y de la noche a la mañana, padre Lombardi, Monseñor Celli, el director del Observatorio Romano, se encontraron con un nuevo jefe. Entonces también eso significa un desafío, ¿no?, de poder realizar un proceso donde casi 600 personas, más de 600 personas sin duda, van a ser reacomodadas por áreas, van a coordinar el trabajo. Entonces, es lo que se está haciendo. Los estatutos de esta secretaría se están elaborando, esto sí es oficial. En el Vaticano lo primero que se hizo fue crear una secretaría de Economía, que está a nivel de la Secretaría de Estado, que es la Secretaría del Papa. Y ahora han creado una Secretaría de Comunicación, por lo cual yo no les puedo decir ahorita con claridad qué nivel va a ocupar en la jerarquía o organigrama de la curia, porque los estatutos justamente se están elaborando en este momento. Entonces, lo que sí es cierto, el dicasterio del cual yo provengo, el Pontificio Consejo para la Comunicación Social, se va a revestir como Secretaría de Comunicación con nuevos superiores, un proceso lento, pero estamos yendo hacia ese lugar, hacia ese horizonte, con la convicción, me decía el secretario de esta secretaría, que es un joven monseñor argentino, Lucio Ruiz, que lo conocerán ustedes, me dice que el Papa lo está haciendo en el espíritu de mostrar también a través de la curia, de la comunicación de la curia, la ternura de Dios. ¿Ya? Y antes de venir aquí yo me entrevisté, fui a visitar a Monseñor Vigano, que es el prefecto de la nueva secretaría, y estaba contento de que pudiera yo venir, que también manda saludos, sabe de la dinámica, de la comunión con la que Monseñor Celli está llevando la comunicación de la eclesiología, etcétera, de la imagen de Dios, imagen de iglesia.
Y bueno, estamos en ese proceso, en un momento de transición, por lo cual muchas preguntas están todavía abiertas. Lo que sí quisiera decir para terminar es de que no caigamos, o sea, no caigan ustedes más bien del otro lado en pensar que porque el Vaticano se está organizando de esta manera o de esta otra manera, también las conferencias episcopales tienen que estar organizadas de esa manera. Cada propuesta, cada proyecto de comunicación nace de un contexto, nace de una situación particular, de una cultura, de un momento histórico. Entonces, no sería un error pensar que hay que emular. Hay ambientes, no de México, pero en otros lugares, que piensan que porque uno cambia o porque el CELAM cambia, hay que emular. No, lo que hay que emular es el espíritu de saber, de discernimiento, de saber leer los signos de los tiempos y estar abiertos al cambio, que es lo más difícil.